Buen día con todos. Bien. Bien, chicos, ya son las 8 de la mañana. Me presento. Soy el docente Leonardo Cárdenas, bien, egresado en biología, especializado en biología marina. Y conmigo vamos a ver lo que viene a ser todo el curso de biología en este ciclo, bueno, 2021-2, 21-1. Bueno, en fin. Bien. Buen día, chicos. Entonces, para informarles, primero, yo tengo la facilidad de contar con doble pantalla. Bien, tengo una pantalla en la cual voy a presentar, tengo otra pantalla en la cual estoy atento al chat, así que cualquier pregunta, cualquier duda, pueden hacerlo por el chat. Sé que también hay chicos, hay alumnos que tal vez están conectados desde dispositivos táctiles y es muy complicado escribir con los botoncitos. Bien, así que no tengan ningún problema en poder activar su micro, hacer la pregunta y luego silenciarse. Bien, de todas formas, si alguno por ahí tiene la necesidad tal vez de no interrumpir, también puede alzar la mano. Creo que está en una de las opciones que ustedes tienen en la parte superior. Bien, yo hago una pausa y les cedo para que ustedes puedan realizar la pregunta. Bien. Siendo invitado por Alice a subir a la torre del reloj para estar un tiempo a solas. Escucho un ruido de fondo, chicos. ¿Podrían silenciarse si es que no van a hacer alguna pregunta? ¿Sí? Proviene del señor Aldo Mendoza, por favor. Consistiendo en un príncipe valiente y una hermosa princesa que vivían en el pueblo. Señorita tutora, si no es el caso, usted podría silenciar a todos los chicos. Bien. Para ya dar inicio a las clases. Bien. Para que tampoco tengan un tema de bajos de FPS o se me vean un poco lento, simplemente me presento ahorita con la cámara activada y ya iniciamos la clase con la cámara desactivada. Bien. Entonces, chicos, lo primero que nosotros debemos conocer cuando hablamos acerca de biología, la introducción a la parte de la biología, es conocer de qué trata en sí esta ciencia. Bien. Recordar que biología, etimológicamente bios, bien, buenos días, viene a ser el término que define a la vida, mientras que logos se refiere a lo que es un tratado o un estudio, o sea, en otras palabras, sería el estudio de la vida. Pero hablar de la vida en sí es muy complicado de poder definir, ya lo habrán visto con su profesor de filosofía. Más que hablar acerca de lo que viene a ser la vida, la biología va a estudiar a los seres vivos. ¿Bien? Va a estudiar las relaciones que tienen los seres vivos con seres no vivos, incluso con su medio ambiente, con la parte abiótica. Es por eso que dentro de la biología, por ejemplo, también vamos a hacer uso del estudio de los virus, que no son considerados seres vivos, pero al relacionarse con estos, también son parte importante. En la biología también vamos a estudiar al medio ambiente, cómo se relaciona con los seres vivos, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, cómo es que pueden afectar la diversidad de vida, los cambios en temperaturas, los tipos de suelos, etcétera. Bien, entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus relaciones. Bien, la biología, recordar que este término fue acuñado por el señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, bien, en los cuales él define que comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes, la organización, desarrollo, su composición. Y nosotros, para poder estudiar a cualquier ser vivo, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Y para eso la biología, ¿bien?, va a presentar dominios, va a presentar ramas, las cuales pueden ser unas ramas bastante grandes o unas ramas bien específicas. Bien. Por ejemplo, tenemos la rama de la bioquímica. Ya entendemos que se trata de una mezcla entre lo biológico y lo químico. Básicamente se define como el estudio de los procesos químicos de los seres vivos. Les pregunto, chicos, ¿algún ejemplo que ustedes conozcan que pertenezca a la rama de la bioquímica? ¿Algún ejemplo, señores? Buen día. ¿Un proceso bioquímico que ustedes puedan reconocer fácilmente? Despierten, chicos, ya estamos en clase. Un proceso bioquímico, por ejemplo, podría ser la fotosíntesis. Bien, este proceso para poder convertir moléculas de carbono inorgánico en carbono orgánico. Otro proceso bioquímico, por ejemplo, es los procesos que se dan a nivel de estómago, cuando se empiezan a degradar partículas mediante enzimas. Bien, todo esto corresponde a la llamada bioquímica.
La biofísica, de manera similar, se refiere a los procesos físicos que involucran a los seres vivos. Y aquí tal vez cueste un poco encontrar ejemplos porque no son muy comunes de explicarlos durante el curso, pero son bastante sencillos de poder observar. Por ejemplo, dentro de biofísica podemos ver el movimiento que realizan los peces al migrar de un continente a otro, podemos ver el movimiento que realizan las aves para poder despegar, para poder volar, para poder aterrizar. O por ejemplo, cuando ustedes alguna vez han puesto el canal de National Geographic y ven a un león capturando a una gacela, pueden ver la velocidad en la cual la gacela puede girar, cambiar su momento, y todo esto es un proceso biofísico. También aplica para nosotros algo más cercano a los seres humanos. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a caminar, notan que para poder avanzar toda su posición de las extremidades va a tomar cierto ritmo. Bien, la pierna derecha hacia adelante y esto se mueve a la par con el brazo izquierdo para mantener el equilibrio. Bien, en resumen, todo proceso físico que involucra a los seres vivos. Tenemos también la biología celular, la cual se va a encargar de analizar todo desde el punto de vista de una célula. ¿Sí? Todos los procesos, todos los cambios, los tipos de células, las mutaciones que puedan tener una célula. Y cuando nosotros ya no queremos ver únicamente a una célula, sino queremos ver cómo trabajan en conjunto dentro de un tejido, esto ya corresponde a la rama de la histología. ¿Bien? Analizar la función de un tejido. Pregunta, chicos, ¿de qué se encarga la paleontología? Para ustedes, ¿qué cosa estudia la paleontología? ¿Cuál es el objetivo de estudio de la paleontología? Restos fósiles, correcto. Bien. Y recordar, señores, que los restos fósiles no solamente involucran a animales, no solamente se trata de estudiar huesos de dinosaurios, bien, también puede abarcar a las plantas, hay restos fósiles de plantas, también abarca restos fósiles bacterianos y de virus. E incluso la paleontología no solamente debe estudiar a los llamados fósiles, que vienen a ser ya huesos mineralizados, sino también, por ejemplo, a animales que han pertenecido al- a los llamados megamamíferos, bien, los cuales han quedado tal vez congelados en los icebergs, o incluso a los insectos que han quedado atrapados dentro de este líquido viscoso que luego se convierte en ámbar. Bien, la paleontología va a estudiar en sí la historia evolutiva de los animales gracias a los registros que puedan presentar, animales y plantas, perdón, bien, de los seres vivos. Luego tenemos a la taxonomía, una rama bastante importante dentro de la biología, ya que nos ha permitido poder clasificar de manera ordenada y única, ¿bien? A todos los seres vivos. La taxonomía dentro de esta también acuñó el llamado nombre científico, el cual va a ser único, va a determinar a cada especie sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. Por ejemplo, tú como peruano sabes que a este producto que se consume muchas veces en el desayuno o las ensaladas de color verde se le conoce como palta. Pero si viajas a México y lo pides como palta, difícilmente te van a entender porque allá recibe el nombre de aguacate. Bien, pero en ambos casos tú lo puedes llamar como Persea americana, que es un nombre científico, y lo van a reconocer. Gracias a esto se ha podido, digamos, evitar confusiones a nivel de los estudios científicos. Luego tenemos a la ecología. La ecología es la rama de la biología que va a estudiar las interacciones, uno, entre los animales, bien cómo interactúan unos animales con otros, bien entre las plantas, entre los seres vivos, pero también va a estudiar las interacciones de los seres vivos y su medio ambiente. Si es que los seres vivos logran modificar al medio ambiente, como lo estamos haciendo nosotros con el cambio climático, si es que el medio ambiente modifica a los seres vivos cuando hay aumentos de temperatura, por ejemplo, cuando hubo el tema de la división de los continentes, la deriva continental. Esto modificó el comportamiento de los seres vivos, todo esto es parte de la ecología. Bien. Virología, estudio de los virus, y como ya les mencioné, los virus no entran dentro de la categoría de un ser vivo. Bien, los virus en sí son estudiados porque pueden alterar, pueden relacionarse con los seres vivos. Bacteriología, estudio de las bacterias, su propio nombre lo dice. Protozoología, estudio de los protozoarios, y aquí les hago una segunda pregunta. ¿Qué diferencia
a un protozoario estudiado por la protozoología de un animal estudiado por la zoología? ¿Cuál es la diferencia básica entre animales y protozoos o protozoarios? A nivel celular, ambos presentan el mismo tipo de células, son células eucariotas, ya tienen núcleos definidos, vean aquí, para una euglena, ven acá su núcleo, una ameba también tiene un núcleo, ambos presentan el mismo tipo de células. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un protozoario y un animal? ¿Por qué están separados en sí? Algo básico, chicos, no se olviden. Correcto, ¿bien? Los protozoarios son organismos unicelulares, ¿bien? Unicelulares, mientras que los animales vienen a ser desde el animal más básico, que es una esponja, pluricelular. Así es, ¿bien? Los protozoarios, profe, pero yo he visto protozoarios que están compuestos por varias células. No se trata de un organismo pluricelular, sino tal vez de un agregado, de una colonia, que en conjunto viven mejor, es correcto. Bien, pero siguen siendo organismos independientes unicelulares. Luego tenemos a la micología, el estudio de los hongos, también llamado fungología o fungilogía, bien, fungi que se refiere al término hongos. También tenemos a la botánica, pero recordar que botánica es una rama bastante gruesa. Abarca el estudio de todo organismo que presenta una célula de tipo vegetal. Pero dentro de la botánica, por ejemplo, tenemos a las fanerógamas, bien, las plantas superiores. También tenemos al estudio de las algas, bien, que viene a ser parte de la ficología. El estudio de las microalgas, bien, etcétera. Entonces la botánica, como una rama, es bastante amplia. Igual pasa con la zoología, que es la rama que estudia a los animales. Dentro de la zoología tenemos aquellos que estudian a las aves, a los mamíferos, a los peces, reptiles. Bien, les pregunto, señores, ¿cómo se llama esta rama dentro de la zoología que estudia a las aves? ¿Cuál es el prefijo que usamos para ave? Ornito, correcto, la ornitología. Bien, acuérdense de Perry, el ornitorrinco. Rinco es nariz, ornito es ave, bien, nariz de ave. La rama que estudia a los mamíferos, como nosotros. Todos a Google. Malaco, no, malaco es para crustáceos. Mastozoología, correcto. Bien, la mastozoología es el estudio de los mamíferos. Y aquí cae. ¿Cómo se llama la rama que estudia a los reptiles? A estos organismos de sangre fría que reptan, de ahí viene el nombre, ¿bien? Con la piel endurecida formando escamas córneas. Herpetología, correcto, el estudio de los reptiles por parte de la herpetología. Y por lo tanto les pregunto, ¿cómo se llama la rama que estudia a los anfibios? Seguimos dentro de la zoología. Anfibiología sería lo más rápido de responder. No, también es la herpetología. Bien, mucho cuidado. La herpetología es la rama que va a estudiar tanto a los anfibios como a los reptiles. Bien, ok chicos, entonces tenemos todo eso. Ramas, perdón, bastante conocidas. Y aquí entra la primera palabrita nueva del día, etología. Tal vez muchos no han escuchado, la gran mayoría no sabe de qué trata la etología, pero etos se refiere al comportamiento. Es la rama de la biología que va a estudiar el comportamiento animal. Profe, ¿y por qué es importante conocer el comportamiento de los animales? Esto se debe para poder estudiarlos de una manera más adecuada. Por ejemplo, imaginemos que tú has viajado a la selva, bien te encuentras en mitad del bosque, ahí frente a Iquitos, en mitad de la selva, perdón, y en eso te encuentras con un grupito de monos. Los monos te ven y te empiezan a sonreír. Les pregunto, ¿cómo interpretan esa sonrisa? ¿Qué harían? Se acercan a ellos, mantienen su distancia, salen corriendo, los acarician, les dan fruta.
¿De qué manera ustedes interpretan dicha sonrisa? Corren. ¿Por qué? ¿Por qué corres cuando un mono te sonríe? ¿Qué significa que un mono te sonría? ¿Qué nos dice la etología? Los primates, cuando se sienten amenazados, correcto, así es, te empiezan a mostrar los dientes. Bien, es una señal de advertencia que si te acercas te van a morder. Entonces, muchas personas no interpretan bien esas señales, no tienen conocimientos en etología y piensan que el mono se ha puesto cariñoso, que les empieza a sonreír y se acercan, les tiran la mano y de un solo mordisco te puede arrancar varios dedos. Bien, la importancia de la etología. Luego tenemos a la genética y mucho cuidado porque dentro de la genética, aquí les agrego, hay otra rama conocida como la citogenética. ¿No? ¿Cuál es la diferencia, profe? Cuando hablamos de genética, genética se refiere al estudio de la herencia, de los caracteres heredables, problemas que pueda haber en herencia, por ejemplo, los temas de daltonismo, los temas de hemofilia, ¿bien? Todo lo que nosotros podamos ver directamente en los caracteres expresados por los genes. En cambio, la citogenética es una rama que va a estudiar los genes, pero a nivel celular. En otras palabras, los cromosomas. Cuando hay delección de cromosomas, cuando hay adición de cromosomas, por ejemplo, cuando nosotros queremos, como parte de ayuda a la paleontología, saber qué tan separados estamos de un grupo animal, de otro grupo, entonces la citogenética va a ser un análisis cromosómico, va a contar cuántos cromosomas tiene el ser humano, cuántos cromosomas tiene un orangután y comparar bien cuáles son las similitudes y las diferencias. La genética no. La genética estudia los caracteres heredables, bien características que van a pasar de una generación a otra. Bien, entonces mucho cuidado al momento de diferenciar a estas dos ramas. Luego tenemos a la rama de la evolución, que va a estudiar los cambios que sufren los seres vivos, no de hoy para mañana, no de aquí a unos años, sino en largos periodos de tiempo. Hablamos de miles a cientos de años, ¿bien? De acá a 1000 años, de acá a 10.000 años, de acá a 100.000 años. La evolución no estudia en periodos cortos porque no se podría considerar un proceso evolutivo. Por ejemplo, que de aquí a 20 años la piel se te haya oscurecido, profe, ¿estoy evolucionando? No. Eso se trata de un proceso adaptativo porque quizás te has expuesto durante mucho tiempo a lo que viene a ser el sol. De ahí a que vayas a evolucionar, todavía tienen que pasar muchas generaciones hasta que una característica quede marcada. Entonces, la evolución estudia los procesos de cambios, bien, en largos periodos de tiempo. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, bien, hemos desarrollado lo que viene a ser la bioinformática. Poder pasar todos estos datos de los seres vivos a números y permitir que las computadoras, las supercomputadoras, lo analicen. Por ejemplo, con el desarrollo de la bioinformática, en el año 2001 pudimos codificar la genética humana. Podíamos saber cuáles son los cromosomas involucrados en el desarrollo de cada proteína, lo cual le llevó a una computadora alrededor de 10 años poder realizarlo. A un ser humano le hubiese llevado siglos. Actualmente, con la evolución también de las computadoras, este proceso se puede realizar en cuestión de horas. Bien, si tú tienes un problema, tal vez tu cuerpo tiene déficit de cierta proteína, tienes problemas para procesarlos, te vas a uno de estos centros avanzados, aquí en Perú no hay, por desgracia, bien, te vas a Europa, te vas a Norteamérica, y en cuestión de 24 horas menos ya tienen todo tu código genético bien descifrado y por ahí te sale que tal vez uno de tus genes no está trabajando adecuadamente. ¿Gracias a quién? A la bioinformática. La biotecnología a la par se ha desarrollado bastante en los últimos años. La biotecnología, como su propio nombre lo dice, es la tecnología empleando seres vivos y no es algo completamente moderno. Bien, ya se viene usando desde la antigüedad, por ejemplo, con los procesos de fermentación. Ya las personas sabían que colocar cierto tipo de azúcares, de cebadas, por ejemplo, de maíz, de caña, dentro de recipientes sellados, con el tiempo estos se iban a fermentar. Indirectamente estaban haciendo uso de unas bacterias. Igual pasaba, por ejemplo, cuando querían procesar la leche y convertirlo en queso.
Bien, el desarrollo de seres vivos en la tecnología. Pero en estos últimos años, bien, en este siglo XXI, ha tomado bastante hincapié, ya que hemos logrado modificar, alterar el comportamiento de muchos organismos a favor de nuestro propio desarrollo. Por ejemplo, la industria cervecera es cuestión de horas para que una bacteria pueda fermentar lo que antiguamente lo hacía en días o semanas. También nosotros estamos desarrollando fármacos gracias a la aplicación, por ejemplo, bacterias que puedan liberar insulina, ya que logramos modificar su código genético, insertarle una porción humana y esta bacteria tranquilamente sintetiza insulina que luego nosotros lo aprovechamos. Bien, la biotecnología como rama de la biología, como rama que le están dando bastante interés, ya procede desde la antigüedad, pero se ha desarrollado bastante en los últimos años y tiene ciertos puntos en los cuales todavía está en estudio. La alteración sobre todo de la genética, bien, gracias a las herramientas tecnológicas. Bien, chicos, estos serían algunos de los dominios de la biología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. De todas formas, chicos, recordarles que ustedes cuentan con una plataforma llamada Multichat, por si por ahí encuentran, digamos, alguna palabrita nueva y quieran saber, y en este momento, bueno, no se acuerdan. Bien, el Multichat siempre está abierto a las 24 horas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir a un ser vivo? Imagínense que ustedes van a ser los que van a viajar a Marte en la próxima misión de colonización y les piden, bien, como futuros científicos, algunos de ustedes, reconocer y transportar a los seres vivos que puedan identificar en el suelo marciano. Bien, profe, ¿cómo puedo saber si esta pertenece a un ser vivo o se trata de un mineral? No voy a traer únicamente rocas. Las características de los seres vivos son estas 7 y se deben cumplir todas, absolutamente todas. Basta que uno de estas no se cumpla, no se trataría de un ser vivo. Y por ejemplo, en los casos de reproducción y metabolismo es lo que impide que los virus sean considerados seres vivos. Bien, vamos en orden. Movimiento. Todos los seres vivos presentan movimiento. Este movimiento puede ser a nivel macro, quiere decir observable simplemente. Tú ves a los animales moverse, ves algunos protozoarios bien moverse a través del microscopio, o a nivel micro, bien, cuando el movimiento es muy leve y ocurre principalmente a nivel celular, dentro de la célula. Por ejemplo, en las plantas, difícilmente has observado el movimiento que realizan las plantas, el llamado fototropismo, porque es bastante lento. Bien, ahorita te explico eso. Pero si nosotros observamos una hojita y entramos dentro de esa hojita, a nivel de cloroplastos, vamos a observar que estos cloroplastos están realizando un giro, ¿bien? Un giro conocido como ciclosis. Pregunta, chicos, ¿en colegio han visto el proceso de ciclosis? ¿Se los han mostrado? ¿Han tenido la dicha? Bueno, se los muestro acá. Bien, algo rapidito. Aquí pueden ver bien que los cloroplastos se mueven bastante lento, pero se siguen moviendo. Entonces, todo ser vivo, bien, va a presentar movimiento, ya sea a macro, ya sea a micro. Vean aquí, alrededor se empiezan a mover. ¿Bien? Colegio público, correcto. Ok. Antes de pasar a lo siguiente, me preguntaban, profe, ¿qué pasa con el caso de la mula que no se puede reproducir? Las mulas, al igual que los híbridos, son casos excepcionales. Uno, es un híbrido, es correcto, es un ser vivo, sigue siendo considerado dentro de los llamados seres vivos, porque tal vez no se reproduzcan, bien, al momento de generar, digamos, nuevos individuos, pero se desarrolla como tal, ya que puede reproducir sus propias células. Bien, recordar también que los híbridos, bien, las mulas, los asnos, bien, carecen de nombre científico, no se tratan de especies, bien, por esa característica híbrida. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, movimiento, un movimiento observable a macro o un movimiento dentro de las células a micro. Irritabilidad y coordinación. La irritabilidad viene a ser la característica que presentan todos los seres vivos para responder a estímulos de manera interna o de manera externa.
Por ejemplo, cuando tú te posas sobre algo caliente, rápidamente tu brazo o tu mano reacciona y retiras, bien, en un acto reflejo, la mano de ese lugar. O por ejemplo, cuando te peñiscan, cuando te hincan con una aguja, bien, tu cuerpo se estremece y se retira por la sensación de dolor. A todos estos procesos de irritabilidad le sigue un proceso coordinado para responder frente a esa señal. Por ejemplo, si tú tocaste algo caliente, tu cuerpo sabe que tiene que contraer los músculos y retirarlo inmediatamente. Emite una respuesta coordinada, porque si esta respuesta no fuese coordinada, tal vez tu cerebro manda una señal equivocada y en lugar de retirar la mano, la mantienes ahí y te sigues haciendo daño. Profe, ¿qué pasa cuando me electrocuto? ¿Por qué algunas personas no sueltan el cable de electricidad? ¿Acaso no hay una respuesta coordinada? Cuando tú tocas un cable eléctrico, de hecho que tu cuerpo siente la señal de irritabilidad y tu cerebro manda rápidamente un impulso eléctrico para que retires la mano. Pero como estás recibiendo corriente, el impulso eléctrico pierde fuerza. Por eso que muchas personas quedan pegadas a los cables. Por más que tu cerebro haya mandado la señal de sacar la mano de ahí, tus manos no responden. ¿Bien? Otra señal de irritabilidad, por ejemplo, es la que ustedes han tenido hoy temprano para poder levantarse. Los que han puesto la alarma, esa bulla, ese sonido, genera incomodidad a nivel auricular, bien, y te responde de manera coordinada levantándose. Poco a poco vas activando los músculos, te vas despertando, vas acostumbrándote nuevamente a los niveles de luz. Y, profe, ¿qué pasa si en esa respuesta tampoco existiese coordinación? Pregunta, chicos, ¿alguna vez se les ha subido el muerto? ¿O han tenido esa sensación de despertarse y su cuerpo no responde? En esos casos, la respuesta no ha sido coordinada. ¿Por qué? Porque primero se levantó su cerebro, se levantaron sus sentidos, ya reconocían el ambiente, pero sus músculos todavía no se habían activado. Por eso es que por más que quieras moverte, por más que quieras gritar, no ocurría dicho proceso. Bien, seguimos. Casi se cae. Crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, debemos entender que el crecimiento también se refiere a dos partes. Uno, la parálisis del sueño, correcto. El crecimiento puede ser a nivel de tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, los organismos tanto unicelulares como pluricelulares van a presentar el crecimiento a nivel del tamaño. Las células empiezan a aumentar de tamaño, luego se dividen y su tamaño nuevamente se reduce para nuevamente volver a ganar tamaño. Pero en el caso únicamente de los seres pluricelulares, también es el aumento de número. Bien, crecimiento se va a definir como ambos, el aumento de tamaño y o el aumento del número de las células. Pregunta, chicos, ¿nosotros en algún momento dejaremos de crecer? ¿Llegará un punto en que nosotros dejaremos de crecer como seres humanos? A cierta edad, ¿el crecimiento ya no se da? ¿Sí o no? Sí, no. La respuesta es no. No, señores. Nunca dejamos de crecer. Profe, pero mi abuelito ya mide menos de 1,50 m y él medía 1,80 m. Es correcto, se ha ido encorvando, ya los huesos no soportan, bien, pero el crecimiento implica a que el número de células se va a ir reponiendo. Mientras nosotros alcanzamos cierta edad, el número de células que se forman superan a las células que vamos perdiendo. Y es por eso que nos mantenemos jóvenes, nos mantenemos bastante saludables. Pero ya llegada a cierta edad, a la mediana edad, avanzada edad, el número de células que perdemos es mayor a las que se forman. Pero se siguen formando, señores. Las células van a seguir formándose, solamente que más lentamente. Bien, por lo tanto, nunca dejamos de crecer. ¿Ok? Bien. Adaptación. ¿A qué se refiere la adaptación? Pregunta, chicos, y sean sinceros. ¿Cuántas alarmas han usado para despertarse? ¿Con cuántas alarmas lograron despertarse, abrir los ojos y salir de su cama? Una, tres, una, cuatro. Ya cuando lleguen a mi edad, las propias preocupaciones de la vida los van a levantar. 6. Una, pero hace frío, profe, el frío no quiere que salga de mi cama. Correcto. ¿Por qué algunas personas tienen que usar más cantidad de alarmas que otras?
Porque ustedes, como cualquier ser vivo, han logrado adaptarse. Profe, ¿qué cosa es adaptarse? Frente a las señales de irritabilidad, cuando estas señales se vuelven constantes, como viene a ser el caso de sus alarmas, ustedes logran adaptarse, bien, emitiendo una respuesta ya sea morfológica, se refiere a cambios morfológicos, cambios físicos, o una respuesta fisiológica cuando cambian las funciones, cuando tu cerebro empieza a hacer caso omiso a las señales, ¿bien? Te logras adaptar y esto es importante para poder sobrevivir, para poder salir adelante, ya que los procesos adaptativos exitosos y heredables, o sea, aquellos procesos que han podido pasar de generación a generación, han logrado algo llamado evolución. Chicos, que quede claro, no todo proceso de adaptación conlleva a un proceso evolutivo. Por ejemplo, ustedes que ahora se levantan con 3, 4 alarmas, les pregunto, sus hijos, sus nietos, ¿necesitarán también 5 o 6 alarmas, tal vez 10? La respuesta es obvia. Obvio que no, porque esta característica no es heredable. De la misma manera, pregunto chicos, cuando ustedes tal vez han intentado tocar un instrumento de cuerda, la más básica, una guitarra, ¿han visto cómo se les pusieron sus dedos la primera vez? Cuando tocaron guitarras de cuerda de metal todavía, se fueron con todo. Les salía unas pequeñas heriditas, se les ponía enrojecida la yema de los dedos, porque era una respuesta rápida a una señal irritable. Bien, pero con el paso del tiempo, cuando esta señal de irritabilidad se volvió constante, te empezaste a adaptar, ¿correcto? Pero en este caso fue una adaptación morfológica, unos cambios físicos. Te apareció unos pequeños callos a nivel de los dedos, ¿bien? Para poder hacerle frente a esta señal. Pero eso no significa que tus hijos nazcan con callos en los dedos, ¿bien? Ya que dicha característica es adaptable, es correcto, pero no es heredable, ¿bien? No vas a generar una línea evolutiva de personas que nacen con los callos en los dedos, ¿bien? Entonces, chicos, ya sabemos la irritabilidad, ya sabemos lo que viene a ser la adaptación. Reproducción. Pregunta, ¿para qué sirve la reproducción? ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? El mal de altura, por supuesto. Cualquier señal que genere una respuesta dentro de tu organismo es una señal de irritabilidad. Es un ejemplo de irritabilidad. Cuando vas a la altura te empieza a faltar aire y tu cuerpo empieza a responder, se empieza a marear. Entonces, ¿la reproducción para qué sirve? Para pasarla bien. No, chicos, no solo eso. Preservar la especie, correcto, que no desaparezca la especie, bien, no extinguirla, pero no es su único fin, bien, a pesar de ser el principal la reproducción que se va a dar en todos, lo que se conoce como la perpetuar la especie, bien, otro de las finalidades de la reproducción, bien, es la, ¿con qué nombre se los pongo para que no se mareen? Ya, así, variabilidad. Profe, no se ve. Reducimos el tamaño. Ahí está. Generar variabilidad. Bien, la reproducción va a permitirle perpetuar a cualquier especie, humano, animal, bien vegetal, bacteria, etc. Pero también gracias a un tipo de reproducción, la llamada sexual, vamos a generar variabilidad. ¿Y por qué es importante generar variabilidad? Porque esto va a permitir que diversos organismos de la misma especie puedan responder a su manera frente a cualquier señal del medio externo. Por ejemplo, en los casos que tenemos ahora, frente a un virus. Hay personas en las cuales, gracias a su variabilidad genética, ¿bien?, no han desarrollado síntomas frente al coronavirus. E incluso las nuevas personitas que están naciendo, los nuevos niños, han desarrollado una inmunidad natural. Si es que sus padres, si es que su madre superó la enfermedad, ¿bien? La variabilidad también ayuda, ¿bien?, a perpetuar a la especie. Todo esto como parte de la reproducción. Metabolismo. Dentro del metabolismo, bien, vamos a encontrar dos palabras claves. Anabolismo y catabolismo. Estos dos procesos son básicos para desarrollar todo lo que se conoce como metabolismo. Anabolismo.
los procesos dentro de los seres vivos que permiten formar nuevas moléculas, nuevos compuestos. Catabolismo, los procesos dentro de los seres vivos que permiten romper moléculas, romper compuestos, ¿bien? Mientras Ana suma, ¿bien? Cata destruye, Cata separa. ¿Y para qué sirven los procesos metabólicos, profe? Para que los seres vivos puedan recuperar energía y materia que van perdiendo día a día. Ustedes, desde que se han levantado, han empezado a hacer un gasto energético. Y si no han tomado desayuno, ahí empiezan los procesos catabólicos. Van a aprovechar sus reservas de glucógeno, romper ese glucógeno, convertirlo en glucosa y luego esa glucosa ser transformado, ¿bien? Para poder obtener ATP. También, por ejemplo, han ido perdiendo materia en lo que va del día. Apenas se han levantado, si se han bañado, chicos, importante, ya han perdido células, bien, en este proceso conocido como exfoliación. También van perdiendo cabello, cabello que queda en la almohada, cabello que queda en la ducha, bien, y todo eso tiene que ser recuperado. ¿Gracias a qué? A los procesos metabólicos. Entonces, repito, el metabolismo es importante para recuperar la energía y la materia, ¿bien? Y dentro del metabolismo encontramos los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. Luego tenemos homeostasis. ¿A qué se refiere la homeostasis? Es la característica básica de los seres vivos que les permite regresar a un estado de equilibrio, ¿bien? Les permite autorregularse. Siempre que vean homeostasis, relacionarlo con la palabra equilibrio de manera interna, ¿bien? Equilibrio interno. Por ejemplo, les pregunto, chicos, ¿qué hace su cuerpo, bien, cuando tienen frío? ¿Qué empieza a hacer su cuerpo cuando ustedes no están abrigados y estamos con temperaturas de 15, 14 grados? ¿Qué es lo más natural? Temblar, correcto. Empiezan a temblar, pequeños espasmos musculares, para buscar generar calor. También, si ustedes han notado, se les pone la piel de gallina, ¿bien? Los pelitos se erizan para generar una capa por debajo que permita capturar, mejor dicho, que no se escape el calor. Caso contrario, pregunto, chicos, ¿qué pasa cuando empieza a hacer demasiado calor? ¿Qué hace su cuerpo para volver al equilibrio nuevamente? Empiezas a sudar, aumentas la respiración también, aunque no lo notes, transpiras, correcto. Bien, no solamente eso, en procesos naturales, por ejemplo, también, ¿qué pasa, chicos? Un día ustedes están yendo a San Marcos, algo que sí sucede, tengan bastante cuidado, bajan del carro y no sienten el celular en su bolsillo, no está su celular. Rápidamente, ¿qué sistema se activa? Una pregunta un poco avanzada, tal vez. Bajan del carro y no está su celular, se empiezan a poner fríos, empiezan, bien, a hiperventilar, se van a querer llorar, bien, se les fue el hambre, tenían hambre, se les va, tenían ganas de ir al baño, se les va, las pupilas se dilatan, bien, los bronquios se dilatan, aumenta la respiración, parte del sistema nervioso, se activa el sistema simpático, bien, los está preparando para correr o porque ha pasado algo. Así es. Pero en eso se dan cuenta de que ustedes guardaron el celular mientras iban en el bus en la mochila y lo encontraron. El alma les regresa al cuerpo y tienen que volver al equilibrio. Bien, tiene que darse nuevamente el proceso de homeostasis porque no pueden estar con el corazón acelerado, no pueden estar sudando fríos. Bien, ahí entra el sistema parasimpático para volver todo nuevamente a lo normal. Entonces, la homeostasis es básico para que un ser vivo pueda desarrollarse de manera adecuada. Bien, siempre que tenga cualquier tipo de problemas, volver a su equilibrio interno. Por último, tenemos la organización específica. Se refiere a que todos los seres vivos, desde un nivel celular hasta un nivel ya del propio individuo, están organizados adecuadamente. Si algo falla dentro de esta organización, si una de las células no pertenece a cierta zona, si uno de tus tejidos no trabaja adecuadamente, esto conlleva a lo que se conoce como enfermedad. Por ejemplo, los islotes de Langerhans empiezan a fallar. Esta persona va a empezar a tener problemas pancreáticos. O, por ejemplo, si las células hepáticas empiezan a fallar a nivel de las organelas, ya no produce suficiente bilis. Esta persona va a tener problemas a nivel digestivo. Problemas pancreáticos era el anterior, disculpe, problemas pancreáticos.
Entonces, la organización específica es básico en todos los seres vivos. Cualquier falla en esto desencadena en algo conocido como enfermedad. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre alguna de estas características? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, han alzado la mano. Adelante. Sí, profesor, una consulta. Usted dio el ejemplo del celular que se te perdía, de que sentías nerviosismo y todo, pero en esas situaciones tu cerebro como también genera coordinación, ¿no? O sea, coordinación en la cual te ayuda a actuar en ese momento. ¿No también sería parte de de irritabilidad y coordinación o no? Esa parte como que no entendí mucho. Ok. No, el ejemplo que les di es un poquito complejo. Es correcto. Lo primero que has recibido es una señal. Y como toda señal, es parte de la irritabilidad. Frente a esa señal de irritabilidad que tú estás acostumbrado a llevar el celular en un bolsillo, se emite una respuesta coordinada en la cual tu cerebro activa al sistema hormonal primero, activa a la llamada adrenalina. Y esta adrenalina permite activar al sistema simpático. ¿Bien? Entonces, hasta ahí todo eso ha sido irritabilidad y coordinación. ¿Cuándo entra el proceso de homeostasis? Una vez que encontraste tu celular y tienes que volver al equilibrio. Nuevamente se activa una nueva señal, ya está todo claro, acá no pasó nada, no me han robado. Ahora tengo que mandar otra señal para que se active el sistema parasimpático. Entonces, cualquier proceso en sí que lleve a lo llamado equilibrio interno es conocido como homeostasis. Bien, buscar el equilibrio interno. Cualquier señal externa o externa, bien, viene a ser procesos de irritabilidad y coordinación. ¿Bien? Es un ejemplo un poquito complejo, abarca a más de una característica, porque hay personas que ya están adaptadas en sí a estas señales. O, por ejemplo, hay personas que generan falsas señales, y tal vez les ha pasado a ustedes. Es un poquito adelantándome el tema, esto lo vamos a ver en sistema nervioso. ¿Han sentido alguna vez que el celular vibra y cuando han revisado, este no ha mandado nada? Ni siquiera un mensaje de batería baja. Esto es un proceso adaptativo, por si acaso. ¿Por qué? Esto es algo que se ha visto en los seres humanos. Bien, frente a señales constantes de irritabilidad en los cuales sientes la vibración, te empiezas a acostumbrar, ¿qué hace tu cuerpo con el tiempo? Se adapta y a veces genera falsas señales. Bien, pero eso lo vamos a ver en sistema nervioso, chicos, no se preocupen. Ok, entonces, recapitulando, homeostasis, los procesos que llevan al equilibrio, bien, a estar completamente en un estado neutral. Ok. Ahora, chicos, veamos respecto al último proceso, lo que viene a ser la organización específica, cuáles son los niveles de organización de los seres vivos. Y aquí, señores, mucho cuidado con las preguntas de San Marcos, porque en San Marcos te van a jugar bien con las palabras. Y dentro de la pregunta puede estarse el caso. Te preguntan, ¿cuál es el nivel? Y si me preguntan por nivel, yo tengo que basarme en el nivel subcelular, pero a veces te meten una palabrita, ya no te dicen cuál es el nivel, sino te preguntan cuál es el subnivel donde ubicamos tal compuesto. Y dentro de los subniveles está el atómico, molecular, el macro, los complejos y el organular. Entonces, chicos, muy atentos a leer la pregunta. Si me preguntan por niveles, directamente nivel subcelular. Por ejemplo, ¿a qué nivel se encuentran los cloroplastos? Por ahí te ponen con, organular. Rápidamente tu cerebro sabe que el cloroplasto es una organela, pero me han preguntado por el nivel. Bien, por lo tanto se encuentra dentro del nivel subcelular. Si la pregunta va por otro lado, ¿a qué subnivel se encuentran los cloroplastos? Ahí sí puede estar dentro de las organelas. Bien, entonces atento con esa parte. Cuando hablamos de los niveles de organización de los seres vivos, el más básico de los niveles es el nivel subcelular. Vamos a empezar dentro del nivel subcelular con el nivel el subnivel atómico, ¿bien? Donde vamos a encontrar a los átomos, los principales, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿bien? Nitrógeno, que van a componer a los seres vivos. Cuando estos átomos empiezan a unirse entre sí mediante los enlaces, van a formar moléculas. Y por ejemplo, chicos, aparte del agua, aparte del CO2, ¿qué otra molécula encaja aquí?
agua, CO2. ¿Qué otra molécula, bien, que forma parte de los seres vivos encajaría aquí? ¿Qué otras moléculas conocen, señores? Glucosa es mucho más complejo para estar en un nivel molecular. Me estoy confundiendo. Tienes razón, glucosa entra, es un CHO nada más. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa, señores? ¿Cuántos carbonos? Correcto, C6H12O6. Bien, acá entran los grupos de glucosa. Entran también los grupos aminos, por ejemplo, el llamado NH2. Los grupos ácidos, el COOH. Bien, recuerden, chicos, parte de química orgánica, cuando lo vean, cada vez que vean esta formación, COOH, bien, ácido. Bien, de frente, ácido. Entonces, todo esto son moléculas, uniones entre átomos para formar estos compuestos. Cuando nosotros unimos a estas moléculas en cadenas repetitivas en algunos casos, o en uniones entre moléculas para formar algo más complejo, entramos al nivel macromolecular. Por ejemplo, si nosotros empezamos a unir cadenas de glucosa, ¿qué vamos a formar? Si unimos cadenas de monosacáridos, señores, ¿qué formamos? Los polisacáridos. ¿Bien? Un ejemplo, glucógeno, profe. Correcto. Si unimos un grupo amino y un grupo ácido, ¿qué estamos formando? Su propio nombre lo dice. ¿Bien? Aminoácidos. Si unimos un grupo carbono y un carbohidrato de 5 carbonos, una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, ¿qué formamos? Repito, una pentosa. ¿Bien? Carbonos, un carbohidrato de 5 carbonos, una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Profe, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Les ayudo. Adenina, citosina, guanina, timina. La unión de esto que está formando, correcto, nucleótido. Bien, los nucleótidos, por si acaso, entran dentro de lo macromolecular. No me digan ADN, porque el ADN ya es repetición de nucleótidos. Bien. Entonces aquí tenemos ejemplos. ¿Los aminoácidos no estarían en el subnivel molecular? No. Los aminoácidos en sí provienen del grupo de la unión de un grupo amino, un NH2, con un grupo ácido, un grupo carboxilo, bien, un COOH. Cuando unimos estos dos mediante un enlace covalente, ahí recién vamos a formar los aminoácidos, bien. Es la unión de moléculas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Estamos uniendo moléculas, moléculas aminas, moléculas carboxilas, y formamos un aminoácido. Bien. Ahora, si nosotros empezamos a unir estas macromoléculas, bien, vamos a formar los famosos complejos supramoleculares. Por ejemplo, uniendo los aminoácidos, básicamente formamos a las llamadas proteínas, bien. Pero estas proteínas, cuando se unen, por ejemplo, para formar una estructura conocida como cápside, ¿bien? Y luego dentro van a tener la presencia de nucleótidos unidos, ¿bien? Para formar una carga genética. ¿A esto con qué nombre se le conoce? A esta organización básica, ¿bien? De una carga de ADN en su interior o ARN rodeado por proteínas formando una envoltura. Virus, correcto. Virus va a entrar, ¿bien? Como complejo supramolecular. ¿Qué otro ejemplo tenemos de complejo supramolecular? Algo que también eviten confundirlo, ¿bien? A estos pequeños seres formados por dos partes cuya única función es la síntesis de proteínas, los llamados
ribosomas. Y aquí hay algo que no me cuadra. Pum, pum, pum. ¿Dónde están las proteínas? Correcto, sí. ¿Ves? Me emocioné y empecé a explicar mal. Es correcto lo que dice el caballero. Bien, chicos, atentos. Estos de aquí, tiene razón. Bien, me he ido de frente. Estos de aquí siguen siendo moléculas. Siguen siendo moléculas. Los polisacáridos no. Los monosacáridos, bien, el azúcar sigue siendo molécula. Y cuando unimos a estas moléculas, recién vamos a formar a las macromoléculas, ¿sí? Por eso digo, ¿dónde está el ADN? No es complejo, es una macromolécula. La unión de nucleótidos, bien, forma ácidos nucleicos, ADN, ARN. La unión de aminoácidos forma proteínas. Bien, disculpen el lapsus, chicos. Y la unión de monosacáridos forma los polisacáridos. Bien, entonces repito, estos de aquí, monosacáridos, aminoácidos nucleóticos, pertenecen al nivel molecular, siguen siendo todavía moléculas unidas entre sí. Ya las repeticiones de estas moléculas van a formar parte del nivel macromolecular. Bien, los polisacáridos, como es el caso del almidón, del glucógeno, las proteínas que tienen diversas funciones y los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Bien. Luego, cuando nosotros ya ahora sí encajamos proteínas con cargas genéticas, bien con ADN o ARN, estamos formando a los famosos virus. En el caso de los ribosomas, vamos a unir proteínas con ARN para que puedan formarse estos complejos supramoleculares con la capacidad, bien, de poder sintetizar proteínas. Aquí también tenemos un claro ejemplo de la membrana. En la membrana estamos uniendo proteínas, estamos uniendo fosfolípidos, estamos uniendo incluso aquí tenemos cadenas cortas de glucosas, bien, no son polisacáridos, vienen a ser únicamente cadenas cortas de glucosa para que pueda recepcionarse una célula con otra y todo esto en conjunto forma membranas, bien. Las membranas celulares también forman parte de los complejos supramoleculares. Y ahora, si nosotros juntamos todos estos para formar algo más grande, ya entramos al nivel organular. Por ejemplo, aquí tenemos, chicos, ¿alguien reconoce de qué organela se trata? ¿De qué organela se trata la que está en la imagen? Un mitocondria, correcto, es un mitocondria. ¿Y el mitocondria de qué está formado? No es Golgi, es un mitocondria. Profe, ¿cómo sé que es mitocondria? Las partes. Primero, hay doble membrana. Es una doble membrana con las llamadas crestas mitocondriales. Bien, tenemos formaciones de membranas. Aparte, ¿qué más hay en este mitocondrias? Dentro del mitocondrias presenta sus propios ribosomas y a su vez los mitocondrias son organelas especiales, presentan su propia carga genética. En otras palabras, es una unión entre complejos supramoleculares y algunas macromoléculas como los ácidos nucleicos. Bien, otro ejemplo de organelas, chicos, que conozcan, aparte de mitocondrias, cloroplastos. Aparato de Golgi. Mejor lo pongo acá como texto porque si no me demoro. Tenemos el aparato de Golgi, también llamado el Golgisoma. Tenemos los llamados lisosomas. Profe, los lisosomas, ¿unión de qué podría ser? Los lisosomas vienen a ser membrana, ¿bien? En cuyo interior presentan unas proteínas llamadas enzimas. Entonces, la unión de un complejo supramolecular, ¿bien? Con una macromolécula. Tenemos vacuolas. Pregunto, señores, ¿qué nombre recibe la membrana que rodea a las vacuolas? Tenemos al núcleo, correcto. La membrana que rodea las vacuolas, no olvidar, tonoplasto, ¿bien? Es una membrana especial para poder soportar la presión en el caso de las plantas. Y así, diferentes organelas, las cuales todos, chicos, recordar todos ellos, ¿dónde está el mouse? Acá está. Todos ellos pertenecen bien dentro del nivel subcelular. Mucho cuidado en cuanto a la pregunta. Y si nosotros juntamos ahora sí las organelas, juntamos parte de los complejos supramoleculares, ribosomas, membrana, juntamos incluso macromoléculas que pueden estar en el interior, en el caso de azúcares, ¿bien? Todo esto nos va a llevar a formar una célula.
Y la célula, bien, se encuentra en el llamado nivel celular. Tenemos diversos tipos de células, las cuales pueden cambiar en función, en forma, células nerviosas, células epiteliales, células renales, células hepáticas, etc. Cuando estas células se agrupan, bien, entre células iguales, bien, que cumplen la misma función, nosotros vamos a formar el llamado tejido. Bien, son células completamente iguales, tienen un solo camino, forman los tejidos, los cuales se ubican a nivel tisular. Juntamos células epiteliales, tenemos tejido epitelial. Juntamos células nerviosas, tenemos el tejido nervioso. Bien, pero para poder formar un órgano a nivel organológico, no solamente vamos a emplear un solo tipo de tejido, vamos a emplear la unión de varios tejidos. Por ejemplo, chicos, un ejemplo rápido. A nivel de boca, ¿qué órgano vamos a encontrar? En su boca, ¿qué órgano encuentran? Ejemplo, chicos, un ejemplo rápido. Glándulas salivales. Alto ahí. Las glándulas, ¿unión de qué son? Profe, las glándulas salivales vienen a ser la unión de tejidos epiteliales conocidos como secretores, perdón, de células epiteliales conocidas como secretores. Si las glándulas salivales son una unión de células, bien, ¿es un órgano o un tejido? Una glándula salival, por si acaso, es un tejido, bien, es un tejido, porque solamente es la unión de células, bien, todas ellas epiteliales de tipo secretoras. La lengua, correcto. La lengua es un órgano que ubicamos en la boca porque presenta tejido epitelial. Tiene células que van a encargarse de recepcionar el sabor. Tiene tejido nervioso, tiene tejido muscular y tiene tejido sanguíneo. Bien, para que en conjunto puedan trabajar en algo llamado lengua. Los dientes también es un ejemplo de órgano. ¿Por qué? ¿Qué tejidos tienen los dientes? Tiene tejido óseo, tiene tejido sanguíneo, tiene tejido nervioso, tiene tejido conectivo para que puedan permanecer anclados en las encías. Entonces, chicos, recordar esta diferencia. Los tejidos están formados por células similares. ¿Bien? Cualquier tipo de tejido presenta células similares entre sí, pero los órganos están formados por un conjunto de tejidos, diversos tipos de tejidos. ¿Bien? Cuando estos órganos se empiezan a agrupar entre sí para cumplir una función más grande, por ejemplo, alimentarse, respirar, reproducirse, ya entramos al llamado nivel sistémico. Y dentro del nivel sistémico, algo que tal vez ustedes han visto son los llamados sistemas, ¿sí? Sistema digestivo, sistema tal, y los aparatos, aparato respiratorio, por ejemplo. Profe, ¿cuál es la diferencia entre sistema y aparato? En sí es un tecnicismo, ¿bien? Sistema se va a emplear cuando se trata de procesos complejos en que en cada zona, bien, se cumple una etapa de dicho proceso. Por ejemplo, cuando tú te alimentas, el llamado sistema digestivo, a nivel de boca, empiezas a masticar, empiezas a liberar las salivas. A nivel de esófago, bien, se dan los movimientos peristálticos que llevan el alimento hacia el estómago. En el estómago se liberan los ácidos, empiezan a trabajar las paredes estomacales, llega al duodeno, bien se libera la bilis, se libera el jugo pancreático y los intestinos terminan absorbiendo todo. ¿Se dan cuenta? El sistema se considera algo bastante complejo, donde cada zona cumple una etapa del proceso. En el aparato no. El aparato se considera algo más sencillo, donde la mayoría de zonas únicamente funcionan como conductos. Por ejemplo, dentro del aparato respiratorio tenemos a la nariz, bien que es un conducto que va a permitir el paso del aire. El aire pasa hacia la parte que se ubica posterior a la boca, bien conocido como faringe. De ahí de la faringe va a descender por algo conocido como la laringe, se conecta con la tráquea, bien, los bronquios, bronquiolos, finalmente llega a los alveolos. Todo esto dentro de los pulmones. Recién a nivel de alveolos ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el resto de zonas únicamente han sido
conductos. Bien, entonces esa es la diferencia, como les digo, es un tecnicismo entre sistemas y aparatos. Un sistema es algo mucho más complejo, cada zona cumple una etapa, y un aparato donde la mayor parte son conductos y solamente se cumple en cierta zona el proceso. Por ejemplo, el aparato reproductor, únicamente a nivel de testículos, a nivel de ovarios, se produce el llamado los gametos, y el resto funciona como conductos. Bien, sistema digestivo, sistema excretor, bien, son más complejos. Y cuando nosotros juntamos a todos los sistemas que tenemos, bien, vamos a formar a un individuo, el llamado nivel individual. Pregunto, chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna etapa que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Porque a partir de aquí cambian un poquito ya los conceptos. ¿Bien? Todo claro. Correcto. Cuando hablamos de una población, profe, me queda en individuo. Ya formamos una persona, ya formamos un perro, un gato, etc. Bien, sigue siendo uno solo. La población se refiere a un conjunto de individuos, pero que tiene que cumplir tres factores. Bien, tiene que tener tres cositas básicas. Una población se divide como un conjunto de individuos de la misma especie. Más pequeño, si no, no me entra. Que ocupan un mismo espacio en un determinado tiempo. Bien, la población se define con estas tres características. Individuos de la misma especie que van a ocupar un mismo espacio en un determinado tiempo. Por ejemplo, ustedes, bien, todos ustedes son individuos de la especie humana, ocupan un mismo espacio. No sé si habrá chicos de provincia, no sé cómo están ahora, pero digamos que el espacio lo delimito como la zona de Perú. Bien, son individuos de la misma especie, del mismo espacio, y estamos en un determinado tiempo. Somos personas que ocupamos el ciclo 2021-1. Pregunta, chicos, ¿ustedes con los chicos del siguiente ciclo serán la misma población? Profe, yo voy a ingresar, no voy a repetir ya. ¿Ustedes serán la misma población, suponiendo que todos ustedes se vuelvan a matricular? No, correcto. ¿Por qué? Son de la misma especie, normal. Ocupan el mismo espacio, pero ya no están compartiendo el mismo tiempo. Bien. Pregunta, ¿los perros de aquí de Perú con los perros de Japón son la misma población? Tampoco. Son la misma especie, ¿correcto? Pueden estar en el mismo tiempo en este año, pero ocupan diferente espacio. ¿Bien? Y ya hablar de diferentes especies completamente, ¿bien? Diferentes poblaciones. Así es. Entonces, chicos, recordar que una población se define por esto. Tienen que estar los tres checks, ¿bien? Cuando te digan, define usted a una población o cuál de los siguientes corresponde a un ejemplo de población, tienen que ubicar esto. Que define una especie. Conjunto de peces, no es especie, por si acaso, porque puede haber un pez merluza, un pez perico, etc. Bien, ahí falla esto. Tiene que estar en un mismo espacio, te lo tienen que determinar. Puede ser un espacio muy cerrado, por ejemplo aquí en Lima, un espacio más grande que pertenece al Perú o al Mar de Grau, etcétera, pero lo tienen que definir. Y en un mismo tiempo, el año 2015, el verano, el otoño, etcétera. Bien, a veces, sobre todo con la parte de arriba, lo confunden. Profe, pero usted dijo perros, y perros sí los seleccionó como misma especie, porque los perros son la misma especie, todos son canis familiares. Es lo mismo que decir gatos. Pero si yo te dijera mascotas, bien, ahí sí cambia. Ahí ya puede abarcar a más especies. Ahora, ¿cuándo una población se convierte en comunidad? Cuando se agrupan entre diferentes poblaciones. Básicamente lo que va a abarcar a una comunidad en sí, lo que vamos a definir, es cuando permanecen dos características. Acá hay un pequeño espacio. A ver, lo coloco aquí. Las comunidades va a ser un conjunto de especies que van a compartir el mismo espacio y el mismo tiempo.
Bien, repito, las comunidades son un conjunto de especies, aquí podemos ver diversas especies, que comparten el mismo espacio y el mismo tiempo. Si uno de estos dos varía, bien, se trata de comunidades diferentes. Por ejemplo, tenemos la comunidad de Lima, en la cual va a haber animales como los seres humanos, va a haber grillos, va a haber perros, va a haber gatos, va a haber ratas. Y tenemos la comunidad de Puno, que también tiene seres humanos, tiene grillos, tiene gatos, perros, ratas, en los cuales son espacios diferentes, por lo tanto son comunidades diferentes. Bien. Igual el mismo ejemplo con el tiempo, una comunidad de ahora con una comunidad de aquí a 6 meses, a un año, a 10 años. ¿Ok? Entonces, chicos, población, comunidad. Cuando estas comunidades se empiezan a relacionar con su medio ambiente, no solamente entre ellos, ya no va la relación únicamente entre estos dos, sino también con su medio ambiente, y el medio ambiente también les afecta a ellos, hablamos de un ecosistema. Bien, la relación entre los seres vivos y su medio ambiente. Y aquí tenemos diversos tipos de ecosistemas. A estos tipos de ecosistemas se les agrupa en las llamadas ecósferas. Tenemos ecósferas aéreas, ecósferas de agua, ecósferas de bosque, ecósferas de selva, ecósferas de desierto, bien, etcétera. También llamados los biomas, bien, un bioma de tierra, un bioma desértico, etcétera. Y cuando juntamos a todas esas ecósferas, en otras palabras, juntamos a todos los ecosistemas, llegamos al nivel de la biosfera, que por el momento únicamente abarca al planeta Tierra, que es el único que se ha detectado con vida. Bien, entonces chicos, esta segunda partecita, ¿se logró entender? ¿Les quedó alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, continuamos. Ahora también como parte de lo que viene a ser la biología tenemos que conocer el llamado método científico. Ya todos lo han visto en colegio, bien tiene profe, tiene 5 pasos. La observación, la hipótesis, experimentación, resultados y sus conclusiones. Pero lo que nosotros debemos entender que para que se aplique el método científico, bien, siempre va a haber algo que nos llame la atención y se le conoce como problema. Si no hay un problema, no vas a aplicar método científico. Y por si acaso, el método científico lo aplicamos todos nosotros. ¿Bien? Primer paso, observación. Darnos cuenta cuando hay un problema que está ocurriendo algo. Y la observación, señores, tiene que tratarse de manera imparcial. Yo no puedo tener ideas, no puedo ser prejuicioso, ¿bien?, frente a algo que voy a estudiar. Por ejemplo, me llama la atención que las arañas siempre estén en la parte superior, no tenga arañas, por ejemplo, debajo de la cama, siempre están en la esquina de los cuartos. Bien, ya observé un problema, algo que me llamó la atención, y mi primera observación tiene que ser de manera imparcial. Si yo le tengo miedo a las arañas, siempre voy a concluir de que estos bien son animales agresivos que tienden a atacar cuando uno duerme, lo cual no es correcto. De por sí, las arañas nos tienen más miedo bien que nosotros a ellas. La observación también tiene que presentar algo llamado registro. ¿Bien? ¿Qué viene a ser el registro? Cualquier tipo de dato procedente de la observación tiene que estar registrado, ya sea en una libreta, bien, ya sea un registro fotográfico, ya sea un registro en video, etc. Bien, siempre es bueno contar con el registro. Entonces, en base a todos estos datos que yo he ido recopilando de manera imparcial como parte de la observación, yo planteo una posible solución o explicación, bien puede ser cualquiera de los dos casos, en algunos casos ambos, solución o explicación, bien, del problema observado. Esto, conocido como hipótesis, luego tiene que ser llevado a prueba y yo voy a entrar en la fase de experimentación. Y chicos, en la fase experimental vamos a encontrar 3 términos, tal vez con 2 de ellos ya están familiarizados. Cualquier tipo de experimento se va a llevar a cabo con los llamados grupos, donde uno de ellos va a ser el grupo control y el otro grupo se le conoce como el grupo de prueba o grupo experimental. ¿Bien? Tenemos el grupo control, grupo de prueba, grupo experimental. Lo han escuchado tal vez con el tema de las vacunas y todo eso.
El otro término que tenemos que conocer es el llamado factor de prueba o factor experimental. Profe, ¿y a qué se refiere? Por ejemplo, cuando quieren probar los efectos de la vacuna, quieren ver qué tan efectivo es frente al coronavirus, las personas han usado al llamado grupo control. ¿Qué hacen con el grupo control? No le hacen nada. Bien, al grupo control, si le han inyectado algo, es agua. Bien, es básicamente algo que no va a tener efecto. El grupo control no se les aplica nada, se los mantiene a nivel estándar. Mientras que el grupo experimental, aquí entra el factor que yo quiero probar, mi factor de prueba, mi factor experimental, el factor que hace la diferencia. Y de acuerdo a eso, yo voy a ver los resultados. Por ejemplo, el grupo experimental desarrolló mayor cantidad de anticuerpos y el grupo control no los desarrolló. ¿Qué significa? Que el único factor que estuve probando está relacionado con el desarrollo de esos anticuerpos. Profe, ¿qué pasa si en el grupo control desarrolla y en el grupo experimental también? Si ambos han desarrollado lo mismo, significa que el factor que yo estoy probando, en este caso la vacuna, no tiene nada que ver, ¿bien? Ya que el grupo control, que no lo tiene, bien, también lo desarrolló. Y esto, por ejemplo, lo emplean los científicos con el caso de la mortalidad. Bien, analizan la mortalidad. En el grupo control hay gente que ha muerto. En el grupo experimental también hay gente que ha muerto y algunos erróneamente lo vinculan rápidamente, no, que la vacuna está matando. Pero se dan cuenta que la gente, tanto en el control y en el experimental, han muerto. Por lo tanto, ¿la vacuna tuvo algo que ver? No. ¿Bien? Porque ambos grupos han presentado el mismo resultado. ¿Bien? En base a los resultados obtenidos y analizados, obtenemos las llamadas conclusiones. Y estas conclusiones, si realmente solucionan o explican el problema, conllevan a que yo plantee una teoría. Pero si la conclusión no, mejor dicho, los resultados no son concluyentes, no han logrado explicar, yo voy a regresar ya sea al proceso de observación, ya sea al proceso de hipótesis o al proceso experimental, porque puede haber una falla en cualquiera de ellos tres. ¿Bien? Cuando logro tener una teoría, recordemos, chicos, que las teorías no son absolutas, las teorías pueden cambiarse y para cambiar una teoría únicamente vamos a emplear otra teoría. Bien, una teoría se refuta con una nueva teoría. Y les mencionaba al inicio, chicos, todos nosotros hacemos el método científico de manera consciente o de manera inconsciente. Pregunta. ¿Conocen San Marcos? ¿Conocen la ciudad? ¿Saben cómo llegar a San Marcos, por ejemplo? ¿Sí? Ya. Digamos que ustedes tienen clase a las 8 de la mañana. ¿Bien? En San Marcos, su primera clase. ¿A qué hora salen de su casa? Tienen que conocer, chicos, San Marcos, grandazo. Si tienen que llegar a las 8 de la mañana, ¿a qué hora salen de su casa? A las 6, correcto. Bien, su compañera se levanta a las 6, algunos salen a las 7. Bien, pongamos a las 7. Bien, te la juegas, dices, sí, a las 7 llego. Sales a las 7 y llegas tarde. Rápidamente te das cuenta que hay un problema. En base a este problema, empiezas a tener una observación, empiezas a recopilar datos. ¿Por qué llegué tarde? Y tiene que ser de manera imparcial. Yo no puedo culpar al chofer, que el chofer me tiene la culpa, que los semáforos siempre se ponen en rojo cuando yo voy. Esos datos no me servirían, me llevarían errores. Bien, empiezo a realizar un proceso de observación frente a ese problema. ¿Por qué he llegado tarde? Tal vez mi ruta no es la adecuada, tal vez por aquí hay mucha congestión, o tal vez he salido muy tarde, me la he jugado. Entonces, en base a eso, planteo una hipótesis. Bien, voy a escoger el tema del tiempo. Una posible solución a ese problema, en este caso tenemos una solución, no una explicación, es que yo debería levantarme 30 minutos antes, ya no salir a las 7, sino salir a las 6:30, y con eso voy a llegar temprano. Bien, entonces pongámoslo a prueba. Planteo la solución. Profe, mi grupo control, ¿cuál sería? El grupo normal, bien, el que siga saliendo a las 7, el cual no has alterado nada. El experimental es el que vas a hacer ahora, saliendo 30 minutos antes. ¿Cuál sería el factor de prueba? El tiempo. Esos 30 minutos, bien, viene a ser mi factor de prueba. Resultados.
Bien, saliendo 30 minutos antes, llegué temprano, profe. Entonces, mis conclusiones son las adecuadas. Y yo inconscientemente ya me formulé una teoría. Si salgo a las 6:30, llego bien. Si salgo más allá de las 6:30, 5 minutos, media hora después, llego tarde. Bien, y hasta ahí todo bonito. Tuviste una teoría que te funciona, pero por ahí te falla un día. Saliste temprano, saliste a las 6:30 y volviste a llegar tarde. Bien, cuando una teoría empieza a fallar, cuando las conclusiones ya no se cumplen, vas a recapitular qué está pasando aquí. Bien, puede que haya aumentado el tráfico, puede que estén construyendo una pista, nuevamente empiezas a recapturar datos, replanteas la hipótesis. Bien, en este caso tal vez ya la ruta no es la adecuada, tomemos otra ruta. Haces la experimentación, tu grupo control ya lo tuviste, tu ruta normal, tu grupo experimental ahora sería la nueva ruta. ¿Y cuál es el factor de prueba? La ruta. Bien, nuevamente obtienes resultados por esta nueva ruta, llego temprano nuevamente, conclusiones favorables, replanteo mi teoría. Bien, ya la anterior me está fallando, mi nueva teoría es salir a las 6:30 y tomar esta ruta para poder llegar temprano. ¿Se dan cuenta, chicos? De forma inconsciente, nosotros siempre realizamos métodos científicos cuando nos encontramos frente a un problema. Recopilamos datos, planteamos posibles soluciones, experimentamos y obtenemos conclusiones. ¿Bien? Profe, ¿qué viene a ser una ley? Que la veo ahí nombrada. Las leyes, bien, no cumplen con el método científico, o mejor dicho, cumplen con parte del método científico. Las leyes cumplen con el proceso de observación, cumplen con el proceso de hipótesis, pero hasta ahí nomás. Ya no llegan al proceso experimental. ¿Por qué? Porque es muy difícil, no es viable realizar la experimentación. Por ejemplo, una de las leyes más famosas es la llamada ley de Allen, la que relaciona el tamaño de las orejas con los climas, si son cálidos o fríos. La ley de Allen nos dice, por ejemplo, en los conejos, que los conejos de las zonas frías tienen las orejas cortas, mientras que los conejos de las zonas cálidas tienen las orejas grandes. Bien, esto se ha basado en muchas observaciones de grandes cantidades de conejos y han planteado posibles explicaciones en este caso, bien, de que tal vez el tamaño de las orejas tenga que ver con la disipación de calor. Los conejos que viven en zonas cálidas tienen orejas grandes para refrescarse más rápidamente, mientras los que viven en zonas frías tienen orejas chiquitas para no perder calor. Muy bien. Profe, ¿por qué no lo llevan a experimentación? Porque para poner a prueba dicha ley, bien, para poner a prueba dichas hipótesis, mejor dicho, tienen que hacer un cambio, llevar conejos de la zona cálida a la zona polar y llevar conejos de la zona polar a la zona cálida. Y esperar que generación tras generación haya un cambio en el tamaño de las orejas. Bien, en otras palabras, evidenciar un proceso evolutivo, no solo adaptativo, sino evolutivo. Y ya les mencioné, por definición de evolución, esto requiere largos periodos de tiempo. Sería un experimento de 1000 años, un experimento de miles de años, lo cual, vuelvo a mencionar, no es viable. Por lo tanto, únicamente queda explicado bajo el término de ley. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre método científico? 7:50 para llegar a las 8. Los que viven cerca, por lo general, siempre llegan más tarde que los que viven lejos. Les voy avisando. ¿Todo claro sobre método científico, chicos? ¿Alguna parte que no hayan entendido? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bien, correcto. Entonces, pasamos un poco a la parte química. Bien, vamos a hablar acerca de la composición química, bien, de los seres vivos. Los elementos químicos que van a formar a los seres vivos son llamados los bioelementos o elementos biogénicos. ¿Bien? Y de toda la tabla periódica de los 120 y tantos elementos, son aproximadamente 57 elementos que van a estar formando parte de los seres vivos. De acuerdo a la abundancia, bien, no la importancia, todos son importantes, algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero son necesarios. Bien, de acuerdo a la abundancia, lo agrupamos en 3 categorías. Tenemos a los bioelementos primarios o principales, ya los más conocidos, el famoso CHON, ¿bien? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales en los seres humanos, por si acaso, no los seres vivos, en los seres humanos representan el 99,3% de toda la composición.
Luego tenemos a los bioelementos secundarios, los cuales en el cuerpo humano representan alrededor del 0,7%. Bien, son bastante ínfimos, pero siguen siendo necesarios. Por ejemplo, tenemos al señor calcio. Pregunta, chicos, ¿dónde es importante el calcio? ¿Dónde es necesario que siempre se mantengan los niveles adecuados de calcio? Huesos, no. ¿Cómo que no, profe? Los huesos están hechos de calcio. Es correcto, están mineralizados. El calcio es importante en sangre. Bien, los niveles de calcio en sangre no pueden perderse, no pueden bajar demasiado, tienen que mantenerse y por eso empleamos hormonas. Cuando una persona no consume el suficiente calcio para mantenerlo, bien, a su nivel en sangre, ¿qué hace el cuerpo? ¿A quién sacrifica? A los huesos, a los dientes. Les quita el calcio para que este calcio vaya a sangre y se mantengan los niveles adecuados. Bien, los huesos, los dientes son reserva de calcio, pero la importancia del calcio es a nivel sanguíneo. Elemento P. ¿Cuál es, chicos? ¿Qué elemento es este? Perdón. Fósforo. Correcto, el fósforo, fosfatum. ¿Dónde vamos a encontrar el fósforo? Como por ejemplo en los ácidos nucleicos. Recuerden, está formado los nucleótidos por una pentosa, bien, un grupo fosfato y su base nitrogenada. Y este grupo fosfato, ¿qué forma? Los enlaces fosfodiéster. También vamos a encontrar abundante cantidad de fósforos en los llamados fosfolípidos y también como una molécula básica para los procesos energéticos. El famoso ATP, adenosín trifosfato. Bien. K. ¿Qué elemento es? Potasio. El potasio, el potasio. Bien, googleen por qué se empieza con K. ¿Dónde vamos a encontrar o para qué sirve el potasio? El potasio junto con el sodio, junto con el cloro, ¿bien? Los tres están relacionados en procesos fotosintéticos. Van a ayudar al cierre, a la apertura de los estomas. Pero el potasio, ¿bien? Junto con el sodio, también están relacionados con la famosa bomba de sodio-potasio que permite el transporte de iones dentro y fuera de una célula, sobre todo a nivel de los axones, bien, como parte del impulso nervioso. Tenemos el elemento S, el llamado azufre, donde vamos a encontrar gran cantidad de azufre. Por ejemplo, cuando se forma una proteína. Esta proteína nace como una cadena larga y luego tiene que plegarse, tiene que tomar su forma. Y aquí, bien formando enlaces bastante fuertes, encontramos los puentes disulfuro. Bien, ahí está el azufre. Y por último, magnesio y hierro. Pregunta, chicos, ¿dónde encontramos hierro? ¿Dónde hay Hemoglobina. ¿Y las carnes? las carnes, la Hemoglobina. hemoglobina, correcto. ¿Y dónde encontramos magnesio? Quiero que vean esta imagen. Esto es una molécula, bien, de hemoglobina en las plantas, correcto. Y esta es una molécula de clorofila. Ambas moléculas son muy similares entre sí, pero se dan cuenta que lo único que cambia, bien, bueno, aparte de otras cositas más, es el átomo central. En el caso de la hemoglobina tenemos un átomo de hierro y en el caso de la clorofila tenemos un átomo de magnesio. Bien. La hemolinfa va a depender, no tienen hemoglobina en sí, tienen hemocianina. Y en los casos de la hemocianina, bien, en lugar de hierro hay cobre. Así que mucho cuidado. La hemoglobina sí, con el hierro y la clorofila con el magnesio. Solamente es un átomo el que cambia y una molécula se convierte en otra. Bien. Entonces, chicos, estos son los bioelementos secundarios. Los oligoelementos, bien, cuyas concentraciones son menores al 0,1%, ¿bien? También son importantes en dichas concentraciones. No confundir al magnesio con el manganeso. ¿Bien? El manganeso es un activador de enzimas. Cuando tenemos a esta proteína conocida como enzima, necesita de su manganeso para que empiece a realizar sus procesos, ¿bien? Ya sea formar una molécula o destruir a otra molécula. El yodo, pregunta, chicos, y esto lo deben conocer.
¿Para qué es importante el yodo? ¿Dónde es importante el yodo? ¿Por qué nosotros necesitamos En consumir las yodo? glándulas tiroides, ¿sí, no? Glándulas tiroideas, la tiroides, correcto. Tenemos que hacer que las tiroides trabajen de manera normal, que puedan liberar las hormonas tiroideas. Y mi segunda pregunta, ¿nosotros en qué alimento consumimos gran cantidad de yodo? Sal. Correcto. Y tiene que ser sal yodada. Mucho cuidado, chicos, ¿bien? Cuando una persona, por ejemplo, ustedes han visto en internet, salen estas dietas, dicen no, no consumas sal, empieza a dejar la sal porque tu cuerpo empieza a acumular agua y engordas. Y es correcto, las personas dejan de consumir sal y empiezan a perder peso, pero no es porque su cuerpo haya perdido agua, es porque frente a los déficits de yodo, esta persona ha desarrollado hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo se caracteriza bien por un alto metabolismo, la persona rápidamente baja de peso, pero acompañado de taquicardias, problemas al sistema nervioso, irritación, entre otros. Bien, también mucho cuidado con los otros tipos de sales. Hay sales rosadas, la sal de maras, por ejemplo, que son sales que carecen de yodo. Bien, muy importante entonces la presencia de yodo en nuestros alimentos. Luego tenemos al cobre, bien, ya mencionamos como parte de lo que viene a ser la hemocianina, pero el cobre también lo vamos a encontrar en los cloroplastos, en una de estas proteínas, la llamada plastocianina, bien, cianina de cobre. Cobalto, como parte de una vitamina, la llamada cobalamina, también conocida como la vitamina B12. Si nosotros no consumimos suficiente cantidad de cobalamina, bien, no tenemos la suficiente cantidad de cobalto, esto desemboca en la llamada anemia perniciosa. El zinc también interviene en la formación de los enlaces, así es, anemia perniciosa, a nivel de los enlaces en la formación de las proteínas y también como parte de los ácidos nucleicos. Flúor, chicos, ¿para qué sirve el flúor? Y el molibdeno también están relacionados, flúor y molibdeno. El esmalte, endurecer el esmalte de los dientes. Ustedes tal vez han tenido un proceso de fluorización, el esmalte, toda esa capita que lo recubre, se vuelve duro, bien se vuelve más macizo y evita romperse cuando van a masticar. El molibdeno también ayuda para evitar el deterioro del esmalte, pero también el molibdeno, y voy a ponerlo por acá, doble rayita, junto con el manganeso, también actúan como activador de enzimas. Esta es una enzima. El selenio es un antioxidante. ¿Qué significa? Que captura los reactivos de oxígeno libre, los llamados ROS. Profe, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirven los antioxidantes? Este oxígeno libre tiene la capacidad de dañar el ADN de las células cuando realizan los procesos de respiración o de oxidación. Y si una célula daña su ADN, esta célula rápidamente se marca para morir. Es por eso que si no hubiese antioxidantes, las células empiezan a morir rápido, los tejidos envejecen, ¿bien? En cambio, cuando tenemos antioxidantes, como el caso del selenio, ¿bien? Podemos capturar este oxígeno y la célula se preserva mucho más tiempo y la persona luce joven más tiempo, ¿bien? De ahí que los antioxidantes siempre están relacionados con mantener una piel joven, ¿bien? Por último tenemos al cromo, y el cromo en sí se relaciona con los procesos que tienen que ver con la formación de la insulina, ¿bien? Formación y captación de la insulina. Y así, chicos. Entonces, estos son algunos de los elementos que ustedes deben conocer. Las funciones es más sencillo conocerlas cuando las ven día a día. Y bueno, tratan de trabajar un poquito de memoria en esta parte. Luego, ya pasamos de los elementos, pasamos a las moléculas. Y las moléculas que van a formar parte de los seres vivos también son llamadas biomoléculas. Bien, dentro de las moléculas vamos a tener dos grupos. Los llamadas moléculas inorgánicas, bien, y el grupo de las moléculas orgánicas. A las biomoléculas también se le conoce con el nombre de principios inmediatos. Y les adelanto, son 4, bien, 4 en cada uno. 4 inorgánicos, 4 orgánicos. Empezamos con el agua, el famoso H2O. Pregunta, chicos, ¿qué característica del agua le permite, bien, que reciba el título de solvente universal? ¿Cuál es la característica del agua que le brinda ese título de solvente universal?
Su polaridad. Correcto, su polaridad. El agua, cuando se va a formar los enlaces de los dos hidrógenos con el oxígeno, ¿bien? Este oxígeno va a jalar sus electrones, ustedes ya lo han visto, y también permanecen con sus otros electrones, ¿bien? Por lo tanto, al jalar los electrones hacia un lado, la carga negativa se va hacia un lado, el otro lado queda con carga positiva. Y como el oxígeno se lleva todos los electrones y los suyos propios, queda con carga negativa. Gracias a esta polaridad permite que muchas sustancias se puedan separar por la acción de las cargas. Y no solo eso. Cuando las moléculas de oxígeno, bien, cuando las moléculas de agua interactúan entre sí, lo hacen gracias a un tipo de enlace. ¿Cómo se llama ese enlace, señores? Feo dibujo. Fuente hidrógeno. Puentes hidrógenos, donde las cargas positivas, bien, reaccionan con las cargas negativas, se van uniendo. Y como gracias al puente de hidrógeno y a ser un solvente universal, estas moléculas de agua pueden transportar a otras moléculas. Y esto, por ejemplo, lo aprovechan las plantas que absorben agua a través de las raíces junto con otros compuestos para luego llevarlo a las hojas. Entonces, es un solvente universal, actúa como medio de transporte, también es un soporte de reacciones. Ustedes, por ejemplo, si han intentado preparar un queque sin usar agua, ha sido muy difícil, ¿bien? El agua en un inicio ayuda a separar las moléculas y luego cuando el agua se evapora, las moléculas se reordenan, ¿bien? Actuando como soporte. Presenta alto calor específico y esto le permite ser un termorregulador. ¿Por qué? Por ejemplo, chicos, ¿han viajado a la sierra? ¿Han ido a altura? 3.000, 4.000 metros. ¿Nadie ha viajado? Cuando tú estás en la sierra, tú sabes que el clima de allá, y siempre lo dicen, es un clima seco. Bien, está lejos del mar, está en altura. Y cuando es un clima seco, debido a que no hay moléculas de agua que estén presentes formando la humedad, si tú en la sierra te pones en la sombra, te enfrías, te empiezas a congelar. Pero si tú te pones bajo el sol, te empiezas a quemar, incluso te pones chaposo, te pones rojito. Bien, profe, ¿por qué en la costa no pasa esto? ¿Por qué en la costa no hay diferencia entre estar en la sombra o estar directamente al sol o no se siente muy marcado? Porque en la costa tenemos gran cantidad de moléculas de agua, tenemos alta cantidad de humedad y estas moléculas de agua dispersas en el ambiente actúan como termorregulador. Cuando hay calor, lo absorben. Bien, empiezan a absorber, el mar, por ejemplo, absorbe bastante calor durante el día y en las noches, cuando la temperatura baja, ahora las moléculas de agua son más calientes, empiezan a liberar ese calor, haciendo bien que las diferencias de temperatura no sean muy bruscas. Durante el día y la noche, por ejemplo, aquí en la costa tenemos 3, 4 grados de diferencia, pero si vamos a una zona desértica, bien, entre el día y la noche puede haber hasta 30, 40 grados de diferencia, porque no hay presencia de agua. También tiene función mecánica amortiguadora, el llamado líquido sinovial, el cual se presenta entre las articulaciones para que los huesos no tengan bastante rozamiento. Ustedes, por ejemplo, juegan con ese líquido sinovial cuando se sacan los llamados conejos, ¿bien? Que su nombre científico es cavitación. Profe, ¿por qué suenan los conejos? Porque cuando tú haces presión a este líquido sinovial, la molécula de agua que se encuentra en forma líquida se convierte en gas por la presión. Bien, ustedes ya han llevado el tema de gases en química. Y cuando esta burbuja de gas regresa, porque la presión nuevamente disminuye, bien, esta burbuja de gas regresa a la parte líquida, ahí suena, como si se rompiera una burbujita. Bien. Entonces, el líquido sinovial con función mecánica amortiguadora. Las moléculas de agua también presentan alta tensión superficial. Gracias a los puentes hidrógeno, permiten que las moléculas se mantengan unidas entre sí y puedan soportar el peso de algunos organismos como los insectos. Bien, también puedo colocar una moneda, por ejemplo, y las moléculas no se van a separar fácilmente. Bien, estas son algunas de las características de la molécula conocida como el agua. Luego tenemos a las sales minerales y tal vez en algún momento les ha pasado que ustedes han ido a hacer ejercicio, han hecho mucha caminata o han manejado bicicleta, llegan a su casa, suben las escaleras y les da un calambre. Pregunta, chicos, ¿qué hacen para calmar un calambre? Muy aparte de sobarse, ¿qué otra receta casera conocen para calmar un calambre? ¿Qué ocurre, profe, los calambres? Pisar fuerte. Con un calambre te va a doler más.
Comer plátano, correcto. ¿Por qué ocurren los calambres? Se preguntarán. Tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso, que está mediado por sales minerales. Bien, cualquier impulso nervioso, recuerden la bomba de sodio-potasio, cambia la concentración de sales y el impulso viaja. Cuando llega a los músculos, permite que se contraigan los músculos y puedan moverse. Pero como tú has estado haciendo ejercicio, caminata o algo fuerte, te agotaste las sales minerales. El impulso nervioso se activa, llega, contrae el músculo, pero ya no tiene sales minerales para desactivarse, por lo tanto permanece activo y la contracción muscular empieza a aumentar y te empieza a doler. Tú ves tu pierna cómo se empieza a doblar el músculo bien marcadito, ¿eh? Y para evitar ese tipo de dolores, ¿qué haces? Directamente comer un plátano, tomar esas bebidas energizantes, el Gatorade, el Esporade, o en algunos casos simplemente consumir agua con sal, ¿bien? Un poco de sal, muera y vas a notar cómo el calambre puede disminuir con eso, ¿bien? Las sales minerales también permiten mantener el equilibrio osmótico, ¿bien? La regulación de sales dentro y fuera de nuestro cuerpo. Les pasa que cuando van al cine o empiezan a consumir algo salado, canchita salada, bien, los labios se empiezan a resecar porque tienes gran cantidad de sales y el agua empieza a salir de tus labios, secando a las células, ¿bien? Las sales minerales también forman parte de las estructuras, como por ejemplo los carbonatos de magnesio, los carbonatos de calcio, en los que vienen a ser los huesos, ¿bien? Parte de estructuras. Oxígeno, esencial para los organismos aeróbicos, aquellos que necesitan respirar oxígeno para obtener ATP, ya que el oxígeno en este proceso de respiración es el aceptor final de los iones hidrógeno, ¿bien? También conocidos como hidronios. Y los iones hidrógeno junto al oxígeno, ¿qué van a formar? Agua. ¿Sí? Anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono o CO2. Es un gas respiratorio, se puede respirar. Principalmente, ¿quiénes lo hacen? Las plantas van a aprovechar a este gas en el proceso conocido como fotosíntesis para fijarlo, convertir este gas inorgánico, perdón, convertir este carbono inorgánico en un carbono orgánico. Bien, entonces chicos, estos son los 4 principios inmediatos o biomoléculas inorgánicas. Ahora vamos con los principios inmediatos orgánicos, las biomoléculas orgánicas. Aquí también tenemos a otros 4 y empezamos con los llamados carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono, los cuales pueden ser, bien, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen, bien, pueden estar formados por 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, bien, y carbonos. De acuerdo a la cantidad de carbonos, reciben un nombre. Por ejemplo, de 3 carbonos se le conoce como triosas. De 4 carbonos, bien, se le conoce como las tetraosas. 5 carbonos son las famosas pentosas. De 6 carbonos son las llamadas hexosas. De 7 carbonos son las heptosas. Bien, por ejemplo, la fructosa es un ejemplo de cuál, chicos. ¿Cuántos carbonos tiene una fructosa? Profe, es una pentosa, correcto. La galactosa y la glucosa, bien, ambos son de 6 carbonos, son hexosas. La ribosa, desoxirribosa, la ribulosa, todo esto son ejemplos de pentosas. Bien, entonces los carbohidratos van a estar formados de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen en estos grupos. Recordar que cuando se trata únicamente de una sola conformación, a esto se le conoce como los monosacáridos, ¿bien? Los monoazúcares. Mono. Y característica básica de los monosacáridos, son solubles en agua, se pueden disolver en agua. También presentan un sabor dulce. ¿Bien? Solubles en agua y de sabor dulce. Nosotros podemos unir monosacáridos, empezar a formar pequeñas cadenas y apenas unimos un monosacárido con otro a través del enlace llamado glucosídico, ¿bien? Entramos al grupo de los disacáridos. Los disacáridos más conocidos vienen a ser la sacarosa, la lactosa y la maltosa, los cuales provienen de la unión de una glucosa con quién. Pregunto, ¿glucosa con quién se une para formar sacarosa? Está en la imagen. Fructosa, correcto.
Unimos una glucosa con una fructosa y formamos una sacarosa. Para formar lactosa, a la glucosa, ¿con quién la unimos? Con la llamada galactosa. Bien. Para formar maltosa, unimos glucosa con glucosa. Bien. Entonces, la unión de dos monosacáridos van a formar los disacáridos, siempre formando el famoso enlace glucosídico. Y como es un proceso de hidrólisis, vamos a siempre obtener también una molécula de agua en ese proceso. Bien. Los disacáridos a su vez se pueden seguir uniendo, entre ellos unir más carbohidratos para formar a un grupo conocido como los oligosacáridos. Mira, acá lo pongo. Oligosacáridos, los cuales van a estar formados a partir de 3 carbohidratos, de 3 a 9 carbohidratos. ¿Bien? Cuando ya tenemos de 10 carbohidratos a más, entramos en el grupo de los polisacáridos. Voy a reducir un poco esto. De 10 a más carbohidratos. Y gracias a la unión que forman los polisacáridos, van a cambiar sus características. Se van a volver insolubles en agua y no tienen sabor dulce. Bien, estas moléculas, ya estos polisacáridos, carecen de solubilidad y carecen de sabor. ¿Bien? ¿Dónde encontramos polisacáridos? Por ejemplo, de manera energética, el almidón presente en las plantas, el glucógeno presente en los animales, en los hongos. ¿Bien? Como función estructural tenemos la celulosa formando las paredes de las plantas, la quitina que nosotros vamos a observar, por ejemplo, en el exoesqueleto de los insectos y crustáceos. Profe, yo puedo meter un crustáceo al agua y no se va a disolver porque ya es insoluble. Puedo probar un insecto y me doy cuenta que no tiene sabor dulce. Profe, ¿pero el almidón no es dulce? No. Tú pruebas la papa, pruebas el arroz, no tiene sabor en sí, ¿bien? No tiene un sabor dulce. Otra forma estructural también presente de los polisacáridos es la llamada mureína. ¿Bien? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la mureína, chicos? La mureína también es conocido con el famoso péptido glicano, ¿bien? O péptido glucano. Y bien, esto es todo respecto a los carbohidratos. Otro de los grupos que nosotros tenemos son los llamados lípidos. Y los lípidos vamos a caracterizarlos en lípidos simples, los que forman las grasas neutras, ¿bien? Donde vamos a encontrar básico un grupo alcohol, ¿bien? Este es un glicerol y una cadena de ácido graso. ¿Y qué les dije sobre el ácido? Tienen que empezar con el COOH. Aquí está el grupo ácido. Cuando se une este ácido graso con los gliceroles, lo va a hacer a través de un enlace conocido como enlace éster, ¿bien? Y liberando una molécula de agua. Tenemos aquí el ejemplo de un glicerol con una sola cadena de ácido graso y aquí tenemos a otro glicerol pero ya con las 3 cadenas colocadas. Este es un claro ejemplo de los llamados triglicéridos. ¿Y dónde vamos a encontrar, profe, los lípidos simples? Por ejemplo, en las grasas que nosotros tenemos, los llamados sebos, la manteca, bien, los animales. En el caso de las plantas, los aceites esenciales, aquellos que brindan aromas, también están formados por lípidos simples. También pueden formar láminas que van a darle permeabilidad frente al agua, por ejemplo, a nivel de cabello, a nivel de las plumas, sobre los exoesqueletos de los insectos. Por más que los mojes, el agua no se pega a ellos, simplemente discurre. En las plantas, también en las hojas, en estas hojitas, sobre su superficie, va a haber una pequeña lámina bien formada por lípidos. Si estos lípidos simples los unimos bien junto con otro grupo, por ejemplo un grupo fosfato, vamos a formar a los lípidos complejos y aquí está el grupo fosfato. Bien, también lo podemos unir con un grupo carbohidrato para formar los llamados glucolípidos o también con grupos amino, bien, para formar esfingolípidos. Dentro de los lípidos complejos están los fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos. ¿Y qué caracteriza a los lípidos complejos? Mantienen, ¿bien?, lo que viene a ser el alcohol y la colita de ácido graso. Y a su vez
suman, bien, otro compuesto, pero este compuesto se caracteriza por ser polar, presentar cargas. El grupo fosfato se jala todas las cargas negativas hacia el centro, dejando las cargas positivas hacia alrededor, lo cual permite que esta cabeza polar pueda interactuar con una molécula de agua, mientras que la cola no presenta carga alguna, por lo tanto es apolar y se considera hidrofóbica, bien, no reacciona con el agua. Otro de los grupos de los lípidos son los llamados esteroides. Dentro del grupo de los esteroides ya no se trata de lípidos de forma lineal, como hemos visto en los simples, en los complejos, sino de lípidos que están formando estructuras cerradas. Estos esteroides, tenemos el caso de las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, bueno, y el estradiol, que es un tipo de progesterona. Tenemos el caso del colesterol y también aquí se incluye la vitamina D. Bien, los esteroides, gracias a la forma cerrada que tiene, cumplen otro tipo de funciones. Por ejemplo, el colesterol, cuando está presente en la membrana lipídica, le brinda flexibilidad a dicha membrana. Mientras que las hormonas actúan únicamente en las etapas sexuales. Bien. Y esto es, perdón chicos, se me fue. Y esto es todo respecto a los lípidos. Allá. Pasamos a las proteínas y recordar las proteínas formadas por un grupo amino y un grupo ácido. Bien, acá está el grupo amino, el NH2, acá está el grupo carboxilo, el grupo ácido, y se unen mediante un enlace covalente. Bien, los aminoácidos unen los grupos amino y carboxilos mediante enlaces covalentes, pero las proteínas se unen entre sí, perdón, los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos, ¿bien? Aminoácido tras aminoácido para formar en conjunto a las llamadas proteínas. Y las proteínas son bastante versátiles, tienen diversas funciones. Tenemos proteínas hormonales, como la insulina, por ejemplo. Tenemos proteínas estructurales que van a formar estructuras como los tendones, bien, el colágeno. Proteínas de transporte como la hemoglobina, ¿bien? Proteínas de reserva como la llamada caseína, ¿bien? Parte de la leche, la albúmina en los huevos, proteínas de defensa, los anticuerpos muy importantes contra el COVID, proteínas motoras que tienen función de movimiento, bien, los que actúan a nivel de músculo, por ejemplo, la miosina, la actina, y proteínas con función metabólica, las llamadas enzimas. Y recordar, si hablamos de función metabólica, es porque pueden realizar metabolismo, en otras palabras, anabolismo y catabolismo. Bien, no hay más ciencia sobre las proteínas. Y por último, chicos, antes que nos gane la hora, los ácidos nucleicos. Recordar que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y los nucleótidos presentan una pentosa, bien 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Su pentosa, grupo fosfato y base nitrogenada. De acuerdo a la pentosa, puede tratarse de una ribosa que va a formar al ARN o una desoxirribosa que forma el ADN. Profe, yo las veo iguales. ¿Dónde está la diferencia? Aquí. Esta mantiene el oxígeno y este lo ha perdido. Bien, está desoxigenado. Una desoxirribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, tenemos del tipo purinas, bien, adenina, guanina, y de tipos pirimidina, citosina, timina y uracilo. Recordar, chicos, que las bases nitrogenadas son complementarias. Significa, por ejemplo, que las adeninas se unen con las timinas y lo van a hacer a través de puentes hidrógeno, bien, 2 puentes de hidrógeno, mientras que las citosinas se unen con las guaninas formando 3 puentes de hidrógeno. Y cuando nosotros vemos una molécula de ADN, por ejemplo aquí están los puentes de hidrógeno, 2 entre adenina y timina, 3 entre citosina y guanina, pero en la misma cadena el grupo fosfato forman los enlaces fosfodiéster. Se los coloco en el chat porque con Zoom no puedo escribir. Los enlaces fosfodiéster que mantienen a la cadena unida. Recordar también, chicos, profe, ¿qué pasa con el uracilo? En el caso del ARN, el ARN carece de timina. En lugar de timina, todo esto va a ser reemplazado ¿por quién? Por uracilo. ¿Bien? Y si les preguntan por ahí,
¿Qué molécula, qué ácido nucleico forma puentes hidrógeno? Bien, no solamente lo hace el ADN uniendo dos líneas, dos cadenas, también lo hace el ARN, profe, pero el ARN no se une con nadie. Te olvidas del llamado ARN de transporte, que forma una estructura, bien, a manera de trébol. En esos puntos donde se va a formar el trébol, aquí hay uniones de puentes de hidrógeno, bien, entre sus bases nitrogenadas. Y bien, chicos, hasta aquí es la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este último minuto que nos queda? ¿Todo claro, chicos? Nuevamente les recuerdo que tienen una plataforma conocida como la plataforma Multichat, donde pueden hacer llegar sus dudas y preguntas. Bien, en la parte del chat, chicos, les estoy dejando las claves que corresponden a esta semana para que ustedes, digamos, puedan resolver por su cuenta, y si por ahí alguna de estas no les resulta la adecuada, pueden hacer la pregunta en la plataforma Multichat o me lo pueden consultar en la siguiente semana. Bien. ¿Todo claro entonces, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna diapositiva que quieran tomar foto? Bien, chicos, sería todo conmigo hasta hoy. Me despido de ustedes. Tengan un buen día. Disfruten el fin de semana. Hasta la siguiente semana, chicos. Listo. Bien. Chao, chao.